Te despertás, le decís buen día, después el café, los chicos, el tráfico, el trabajo. A la noche, la cena, la serie de siempre, las luces apagadas, casi sin hablar. Y en algún momento, mientras estás ahí, al lado de la persona con la que compartís todo, te das cuenta de algo raro. Te sentís solo. No solo porque ella o él no esté. Está ahí, a centímetros. Pero algo no está. Y eso es confuso, porque todo funciona. Pagan las cuentas juntos, organizan el día, se acuerdan de los cumpleaños del otro. Entonces, ¿por qué duele tanto este silencio? La psicología tiene una respuesta incómoda. Convivir no es lo mismo que estar conectados. Hay un dato que casi nadie conoce. Entre el 20% y el 60% de las personas en pareja sienten soledad dentro de su propia relación. No son matrimonios rotos, no son parejas que se gritan. Son parejas comunes, que comparten cama, que se ríen a veces, que se preguntan cómo estuvo el día. Y aún así, por dentro hay un vacío. Pensalo un segundo. Si casi 6 de cada 10 personas en pareja sienten esto, significa que no es un problema raro, ni algo que les pase solo a los demás. Es algo tan común que la mayoría aprendió a no nombrarlo, a convivir con ese vacío como si fuera parte normal de estar en pareja. Acá está el punto clave que rompe la lógica de todos. Estar solo y sentirse solo no son lo mismo. Podés tener a alguien a 30 centímetros tuyo, escuchando su respiración, y sentir una distancia enorme. La cercanía física no garantiza nada. Y eso choca contra una creencia que nos enseñaron toda la vida. Si convivimos, si compartimos la cama, estamos bien. La psicología de las parejas que conviven pero ya no conectan. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rompió algo sin que nadie lo notara? Para entenderlo, hay que hablar de algo que tiene nombre, pero casi nadie lo escuchó. Alexitimia. Suena raro, pero es simple. Es la incapacidad de identificar lo que uno siente. Vos sentís algo, el pecho apretado, ganas de no hablar, irritación sin motivo claro, pero no podés ponerle nombre. No es tristeza, no es enojo, es algo que no se deja etiquetar. Investigadores de la Universidad de Missouri estudiaron esto en parejas y encontraron algo importante. Cuando uno de los dos tiene este rasgo, ambos terminan sintiendo soledad y falta de comunicación íntima. No porque no se amen, es que uno de los dos literalmente no puede traducir lo que siente en palabras, y el otro, del otro lado, espera una respuesta que nunca llega, sin saber que no es indiferencia, es que la traducción se perdió en el camino. Imagina esta escena. Llegas a tu casa después de un día horrible. Tu pareja te pregunta, ¿qué te pasa? Y vos respondes, nada, estoy bien. Pero no estás bien. Solo que esa sensación, esa mezcla de cansancio, frustración y algo más que ni siquiera sabes nombrar, no logra salir como palabras. Y entonces tu pareja se queda con un nada, cuando en realidad había algo enorme pasando adentro tuyo. Multiplica esa escena por años y empezás a entender por qué dos personas pueden compartir una casa entera y sentirse cada una completamente solas. Ahora viene la parte que casi nadie ve. Hay una cadena, un mecanismo silencioso que conecta cosas que parecen no tener relación. Empieza con algo pequeño. Una de las dos personas se cierra. Deja de responder en una discusión, se queda en silencio, cambia de tema, se va a otra habitación. Esto tiene un nombre en psicología. Se llama stonewalling. Un estudio reciente encontró que ese cierre genera soledad emocional en la otra persona. Y esa soledad emocional, no la discusión, no el silencio en sí, es lo que predice algo que muchas parejas no logran conectar: la disminución del contacto físico, de la intimidad. Es decir, el deseo no desaparece primero, desaparece como consecuencia de una conversación que se cortó semanas, meses antes. Mientras tanto, ambos siguen funcionando. Coordinan quién busca a los chicos, quién paga qué van a comer.
Y esa funcionalidad los confunde. Porque si todo funciona, ¿cómo puede haber algo mal? Pero funcionar bien y estar conectados son cosas completamente distintas. Pénsalo así. Una empresa puede seguir funcionando durante meses con dos socios que ya no se hablan, que solo se cruzan mails y firman documentos. Por fuera, todo sigue su curso. Por dentro, la relación entre esas dos personas ya cambió completamente. Lo mismo pasa en una pareja. La logística puede seguir perfecta durante años, mientras la conexión emocional se apaga en silencio, sin que ninguna alarma se encienda. Y hay algo más, algo que pocas parejas se permiten ver. Cada uno está viviendo, en cierto sentido, su propio matrimonio. No es que uno mienta y el otro diga la verdad. Es que las percepciones simplemente no coinciden. Uno puede sentir que todo está bien, que la relación va tranquila, mientras el otro, durmiendo en la misma cama, siente un vacío enorme. Y ninguno está mintiendo. Cada uno está describiendo honestamente lo que percibe, desde su propia posición. Esto explica algo que confunde a mucha gente. Esa situación incómoda donde una persona dice, yo no vi venir esto, y la otra responde, yo te lo dije durante años. Probablemente ambas estén siendo sinceras. Una vivía en una versión de la relación donde todo estaba en orden. La otra en una versión donde la distancia se sentía cada día un poco más. Dos relatos distintos sobre la misma relación, viviendo en paralelo. Ahora, un dato que conecta todo esto de una forma que sorprende. Una investigación de este año, con una metodología distinta a lo habitual, encontró algo sobre cómo se vive este silencio según el género. En lugar de preguntarle a las parejas una vez, ¿cómo está tu relación?, los investigadores les enviaron mensajes varias veces al día, durante varios días, preguntando cómo se sentían en ese momento exacto, y encontraron que las mujeres reportaron más soledad emocional que los hombres. Pero no solo eso, la relación entre un momento de desconexión y sentirse sola fue mucho más fuerte en ellas. Esto significa algo concreto. El mismo silencio, la misma noche sin hablar, puede pesar de forma completamente distinta, según quién lo está viviendo. Para una persona puede ser solo un día raro. Para la otra puede ser la confirmación de algo que viene sintiendo hace tiempo. Y esto no es un problema que aparece de golpe. Un estudio con casi 1000 parejas mayores encontró que más de la mitad vivía en lo que los investigadores llamaron matrimonios ambivalentes, ni profundamente conectados ni en conflicto abierto, simplemente distantes, de una forma que se volvió normal con los años. Esto es lo que más debería hacernos pensar. La desconexión no llega de un día para el otro como un portazo. Llega como una gota que cae, despacio, durante años, hasta que un día la pareja se mira y no reconoce del todo lo que hay del otro lado. Y la terapia, durante mucho tiempo, se enfocó en arreglar la comunicación visible. Discusiones, acuerdos, reglas para hablar mejor. Pero los investigadores empezaron a notar algo. Parejas que arreglaban su comunicación, que dejaban de discutir, seguían sintiéndose vacías. Porque el problema nunca fue solo cómo discuten. Fue esa soledad emocional de fondo que durante años quedó afuera de la conversación. Ahora, hay algo en toda esta investigación que cambia la forma de mirar esto. Los científicos dejaron de preguntar ¿cómo va tu relación en general? Y empezaron a preguntar ¿cómo te sentís en este momento exacto? Varias veces al día. Y lo que encontraron es que la desconexión no es un estado fijo. No es que una pareja esté conectada o desconectada como una etiqueta permanente. Es algo que se mueve, hora a hora. Hay momentos de conexión real, una broma, una mirada, un gesto, mezclados con micro desconexiones tan pequeñas que ni siquiera se registran. Pasan desapercibidas, se vuelven parte del ruido de fondo de vivir juntos. Y eso cambia completamente la pregunta que deberíamos hacernos. No es ¿estamos bien o estamos mal?, como si fuera un veredicto final. Es ¿qué pasó hoy, en los momentos chiquitos? ¿Hubo algún instante de conexión real, aunque haya sido breve? ¿Hubo algún momento donde alguno de los dos se cerró sin que el otro lo notara conscientemente? Y quizás esa sea la idea más interesante de todas.
Si la conexión no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se construye y se pierde en momentos diminutos, entonces no hace falta un gran cambio para empezar a notar algo distinto. Solo hace falta empezar a prestarle atención a esos micromomentos. El de hoy a la noche, cuando los dos estén ahí, en silencio, frente a la pantalla. Si te identificaste con algo de esto, me gustaría leerte en los comentarios. Contame qué parte te resonó más. Y si te interesa seguir entendiendo este tipo de cosas que pasan en pareja sin que nadie las nombre, en el canal vas a encontrar más videos como este. Nos vemos en el próximo.